Dios nos ha permitido de velar, de vigilar, de orar al Señor por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas el día de hoy. Ha sido un momento muy grato, lo hemos pasado bien, hemos comido cositas ricas también, como costumbre, lo hemos pasado muy bien y hoy día vamos a meditar en este pasaje tan maravilloso, pero el nombre del sermón de esta noche es justamente que rescatemos el verdadero significado de Pentecostés. Yo creo que hay errores graves que se cometen al mal entender Pentecostés y de hecho el pueblo del Señor, gran parte del pueblo del Señor ha equivocado en la comprensión de Pentecostés y sobre todo lo que se conoce en el mundo neopentecostal como el bautismo del Espíritu Santo. Una interpretación errada del libro de los Hechos ha realizado, ha generado en el corazón de muchos hermanos que haya una dualidad de entender que la conversión y el bautismo en el Espíritu Santo son temporalmente distintos. Y vamos a entender hoy día qué es lo que el Señor quiere para nuestra vida. Así que vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de los Hechos para que leamos en forma alternada los primeros 12 versículos del capítulo 2. Hechos, capítulo 2, de los versículos 1 al 13, 1 al 13, vamos a leer en forma alternada. Recuerden que yo estoy aquí con la traducción Reina Valera contemporánea y puede ser un poquito más distinto a lo que estaba proyectado ahí en el lenguaje, pero en términos puntuales pueden ir siguiendo la lectura que vamos a hacer y la vamos a leer en forma alternada. Hechos capítulo 2, de los versículos 1 al 3. Busque por mientras en su texto y lo podemos encontrar. Dice así la palabra de nuestro Dios. Cuando llegó el día de Pentecostés, todos estaban juntos en el mismo lugar. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Entonces aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y fueron a posarse sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. En aquel tiempo vivían en Jerusalén judíos piadosos que venían de todas las naciones conocidas. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Estaban atónitos y maravillados y decían: fíjense, ¿acaso no son galileos todos los que están hablando? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Aquí hay partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto y Asia. En Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Y cretenses y árabes, y todos los escuchamos hablar en nuestra lengua acerca de las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Todos juntos, pero otros se burlaban y decían: están locos. Bendita es la palabra de nuestro Dios. Tengamos un momento de oración. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta hora que nos has reunido aquí en tu casa para velar y orar, para alabar y bendecir tu santo nombre, también hemos llegado, Señor, con el firme propósito de escucharte. Queremos que nuestros oídos espirituales estén atentos a la voz de tu palabra. Sabemos, Señor, que te necesitamos. Sabemos también que te fallamos. Sabemos, Señor, que solo con el auxilio de tu Santo Espíritu es que podemos entender la verdad de tu palabra. Y es por eso, Señor, que en este momento que vamos a hablar de Él, es cuando más te solicitamos, oh Santo Espíritu, que vengas a trabajar en nuestra vida. Señor, haznos comprender la verdad de tu palabra y que a través de ella tú cambies nuestro corazón. En el nombre que es sobre todo nombre,
en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Es interesante porque en el primer versículo nos habla ya de la palabra Pentecostés. Muchos de nosotros entendemos que Pentecostés es la venida del Espíritu Santo, pero Pentecostés es una fiesta judía anterior al derramamiento del Espíritu Santo. Es una fiesta muy alegre, una fiesta donde el pueblo del Señor da gracias, donde el pueblo de Israel daba gracias. Gracias por las cosechas, gracias por la palabra, gracias por la ley. Daba gracias al Señor. Era una festividad de peregrinación. Es por eso que en aquel lugar venían de todas partes. Era una de las fiestas más importantes del pueblo de Israel. Y en ese momento ocurre algo que no es un hecho aislado en la Sagrada Escritura. Nosotros, para poder entender la palabra de Dios, tenemos que saber que la palabra de Dios del Génesis al Apocalipsis es un todo. No son hechos aislados que fueron fortuitamente juntándose. Que pase el derramamiento del Espíritu Santo en esta situación, en este momento, fue algo prometido por el Señor Jesucristo. Pero prometido mucho anterior, o muy anterior, a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esto es simplemente el cumplimiento de una promesa y una profecía hecha por el Señor. En los tiempos del Señor, en el tiempo de Dios, en la historia de la redención, estaba que el Espíritu Santo iba a ser derramado. Sin embargo, existe un grupo de hermanos nuestros, un grupo mayoritario de hermanos nuestros, que han malinterpretado lo que el libro de los Hechos relata. El movimiento pentecostal, para que ustedes sepan, hermanos amados, comenzó en la calle de Azusa, en Los Ángeles, Estados Unidos. Fue un movimiento que comenzó en las universidades. Es súper interesante esto. Correcto. Y este movimiento comenzó con este avivamiento o despertar espiritual en los corazones de hombres y mujeres que buscaban del Señor. Pero este no fue un movimiento aparte, sino un movimiento que se realizó al interior de las iglesias. Sí. Hubieron movimientos carismáticos inclusive dentro de la iglesia católica, que comenzó en la Universidad de Notre Dame. Ahí partió este movimiento carismático inclusive en la iglesia católica romana. La iglesia ortodoxa también. Empezó a moverse a través del presbiterianismo, metodista, bautista, donde este movimiento también llegó a exacerbar los dones del Espíritu, por ejemplo. O sea, hubo una doctrina, digámosle así, de avivamiento, del derramamiento del Espíritu Santo, presbiteriana, metodista, bautista, católica. Estuvo ahí. Y pasaron cerca de 50 años cuando este movimiento se separa, digamos, de la primera línea de las iglesias de ese momento, generando un movimiento que se le llamó ahí neopentecostal, que es el que conocemos acá, y que distinto a los otros movimientos carismáticos o cristianos, no tenían un solo eje, porque los movimientos neopentecostales o carismáticos, pongámoslo así, tienen diferentes versiones. No son monotemáticos o que tienen una doctrina, tienen distintas doctrinas, pero sí tienen algo que es básico para todos. Y lo que es básico para todos es lo que se conoce como el bautismo en el Espíritu Santo. Y que es clave para el desarrollo del creyente. Y es interesante también porque en esta doctrina del bautismo en el Espíritu Santo no hay una correlación temporal entre el momento que yo llego al convencimiento de que Jesucristo es mi Salvador, lo recibo en mi corazón, hasta que puede aparecer. Y es producto de la interpretación literal de lo que pasa en Hechos 2. Porque los que estaban aquí eran creyentes, ¿o no? Los que estaban aquí esperando la venida del Espíritu Santo, ¿quiénes eran? Los discípulos. Era el pueblo del Señor, eran creyentes. Por lo tanto, había un tiempo en que ellos fueron creyentes hasta que se derramó el Espíritu Santo en sus vidas. Y eso fue así. Pero fue porque antes no había venido el Espíritu Santo, por hermano. Eso no significa que el Espíritu Santo no hubiese trabajado en el Antiguo Testamento. No significa que los hombres anteriores a la venida de Jesucristo no tuviesen el Espíritu Santo.
Pero sí hay diferencia en el actuar en el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento que en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo estaba en los jueces, por ejemplo. Estaba en los reyes. De hecho, a los reyes había que ungirlos, una unción. Y esto significaba que se derramaba el Espíritu con poder en ellos. Estaba en los profetas. Y por supuesto, en aquel donde se derramó con excelencia el Espíritu fue Moisés. Pero en el Nuevo Testamento, la palabra que se ocupa para Espíritu Santo es Paracletos. Y la Reina Valera tiene distintas formas de traducirlo. Bueno, verdad, la verdad es que no estoy mintiendo, y no es que tenga distintas formas. Lo traduce como el Consolador, ¿sí? Pero en términos puntuales, es una forma de entenderlo, porque cuando Cristo habla de la promesa del Espíritu Santo, momentos antes, Jesucristo le ha dicho que va a morir y que los va a dejar. Por lo tanto, en el corazón de sus discípulos había pena y amargura. Por eso que en ese momento la palabra consolador no termina siendo la mejor definición de eso, debido a que ellos necesitaban consuelo. Les dice, pero espérense, si les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, no les puedo enviar el Paracletos, aquel que va a traer consuelo a sus vidas. Sin embargo, la palabra que se acerca más a la traducción de Paracletos en latín tiene que ver con otro término, tiene que ver con la palabra confortador. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo les dijo en Hechos, capítulo 1, versículo 8, que estuvieran tranquilos, que esperaran hasta que recibieran poder. Y en latín eso significa forte. Los que saben música saben que cuando aparece una letrita y unas cositas ahí frente a la línea, significa que esa nota o esa parte tienen que tocarla con fuerza. Eso significa, entonces implica que nuestro Señor Jesucristo con su Espíritu Santo no solo va a consolar tu vida, hermano, no solo va a traer paz a tu corazón. El Espíritu Santo viene a capacitarte para que tengas poder y vencer en el momento de la angustia, vencer las pruebas que van a venir, vencer las dificultades que van a venir. Eso es lo que está diciendo. El Espíritu Santo es nuestro confortador, aquel que nos da la fuerza para superar las pruebas que vienen en la vida. Pero, esto que pasó en Pentecostés, ¿de dónde parte? ¿Parte solo de esta promesa que hacen los evangelios nuestro Señor Jesucristo? ¿O es anterior a él? La verdad es que nuestro Señor y las Sagradas Escrituras son un todo de principio a fin. Por lo tanto, si no somos capaces de hacer un análisis completo de ellas, vamos a realizar malas interpretaciones. Yo les comentaba que en el Antiguo Testamento existió un hombre que fue lleno de la presencia de Dios, como ningún otro, y ese fue Moisés. Moisés se encuentra en un momento de aflicción tremenda en su vida. Siente que la carga que tiene sobre sus hombros es muy alta. Es interesante, y le va a reclamar, ¿sabe a quién le va a reclamar? Va a reclamarle a su suegro. Va a hablar con su suegro. Que era un bandido, entre paréntesis, pero no nos vamos a meter en eso. Pero va de su suegro, Jetro, y le dice que está complicado, que está cansado. Y este hombre le dice, ¿sabes, Moisés? El problema que tú tienes es que estás haciendo mucho con muy poco. Y va a hablar con Dios Moisés. Y en ese momento Moisés le dice a Dios, Dios, si me amas, hermano, estamos hablando de un hombre lleno de la presencia del Señor. Señor, si me amas, ¿sabe lo que le pide Moisés? Mátame. Si tú me amas, mátame. Porque estoy cansado, este pueblo lo único que hace es quejarse. Este pueblo lo único que hace es demandar más y más de mí. ¿Se acuerdan? Que Dios le había dado maná.
Y tenían maná todo el día, y comían maná en la mañana, maná en la tarde, maná en la noche, maná frito, maná al jugo, maná como usted quiera, a la pimienta como estilo conveniente. Ya estaban aburridos de esto y querían más. Y en esa condición Moisés dice, no quiero más vivir, Dios, quítame la vida. Favorablemente Dios tenía otro plan. Y en el libro de Números, capítulo 11, los versículos 24 al 27, dice, bueno, Dios le dice a Moisés, ok, voy, separa 70 ancianos, ¿se acuerdan? 70 ancianos de la tribu, 70 que voy a tomar del espíritu que está en ti y lo voy a distribuir en ellos, ¿se acuerdan? Sí. Ya, muy bien. Voy al versículo 24. Moisés salió de allí y repitió ante el pueblo las palabras del Señor. Luego reunió a los 70 ancianos del pueblo y los hizo esperar alrededor del tabernáculo. Entonces el Señor descendió en la nube y habló con él. Tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 ancianos, y cuando el espíritu se posó en ellos comenzaron a profetizar y no dejaban de hacerlo. En el campamento habían quedado Eldad y Medad. Siempre hay dos porfiados en esto, ¿eh? Siempre hay uno que le dice los 70, porque la instrucción era que los 70 fueran al tabernáculo, ¿se acuerdan? Sí. Llegaron 68. 2 se quedaron. Pero como la promesa de Dios era que los 70 no iban a ayudar, estos 2 también, fíjense. Voy, en el campamento, versículo 26, se habían quedado Eldad y Medad, 2 varones sobre los cuales también se posó el espíritu. Aunque estaban entre los escogidos, no se habían presentado en el tabernáculo, sin embargo comenzaron a profetizar en el campamento. Atentos aquí. Entonces un joven fue corriendo a decirle a Moisés, Eldad y Medad están profetizando en el campamento. ¿Sí? Estamos en el espíritu que estaba en Moisés, Dios lo derramó en los 70. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Que en Pentecostés el derramamiento del espíritu es sobre todos los creyentes. En el Antiguo Testamento eran solo personas escogidas. Moisés y estos 70. Esa es la diferencia. Pero no quedó ahí esto. Este joven fue a avisarle y lo escucha Josué, el joven que estaba apoyando a Moisés. Y fíjense lo que dice Josué en esto. Josué, hijo de Nun, versículo 28, que era ayudante cercano de Moisés, le dijo, Moisés, mi señor, no se lo permitáis. Porque Josué entendía que solo Dios hablaba por Moisés. Y aquí se empiezan a hablar a todos, vamos a tener varios jefes, dijo, aquí va a quedar el desastre. Sigue. Pero Moisés le respondió, ¿acaso tienes celos de mí? ¿Cómo quieres que todo el pueblo del Señor fuera profeta? ¿Cómo quisiera yo que el Señor pusiera su espíritu sobre ellos? Y aquí viene el inicio de la promesa del Espíritu Santo. Es Moisés que comienza con un anhelo, que comienza con un deseo, que comienza con una oración. ¿Cuál es la oración? Dios mío, tú quieras que todo el pueblo reciba el Espíritu Santo. Él había recibido esta advertencia de este joven, no permitas que ellos profeticen. ¿Tienes celos de mí, Josué? Por mí, todos tengan este Espíritu Santo. Ojalá Dios quiera que... Bueno, avanzado el tiempo, ya este Pentecostés o esta venida del Espíritu Santo, esta promesa, que comenzó siendo una oración, se transforma en una profecía. Y eso lo encontramos en Joel capítulo 2. Y dice, y en los postreros tiempos derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Y es lo que recuerda Pedro cuando comienza a hacer su discurso, su sermón
después de la venida del Espíritu Santo. Por lo tanto, hermanos amados, este hecho muestra que existe una hilación temporal entre Moisés y la venida del Espíritu Santo. ¿Ok? Muy bien. Tenemos esto. Pero pasa algo sumamente interesante en este Hechos 2. Que cuando viene el Espíritu Santo, los que escucharon ahí, no todos, a algunos les pareció sorprendente de escucharlos hablar en su idioma nativo, en su lengua materna, dice la traducción Reina Valera contemporánea. Pero otros dijeron, estos están todos borrachos. De hecho, Pedro tiene que defenderlo y decirle, no. Es demasiado temprano para que estén borrachos, hermano. ¿Cierto? No, es muy temprano para que estén borrachos. Sin embargo, para poder hacer una buena traducción, y aquí está porque es el verdadero significado, debemos recordar Hechos 1:8. El libro de los Hechos es una muestra de cómo se expande el Evangelio. Es una muestra de la obra misionera de la iglesia primitiva. Y el orden que sigue la misión de la iglesia primitiva es lo que está en Hechos 1:8. ¿Se acuerdan? ¿Cómo es? Voy. Pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, que dice, recibirán poder y serán mis testigos. ¿Dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermano, entonces la lógica de Hechos de los Apóstoles es ver cómo la obra del Señor se tradujo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Por eso es que uno no tiene que olvidar que en el tiempo en que fue derramado el Espíritu Santo habían 4 grupos de personas. Estaban los judíos que se habían convertido al Señor, judíos piadosos, dice, habían judíos piadosos. Estaban aquellos que no eran judíos, pero sí habían asumido el judaísmo o habían creído en el Dios de los judíos, griegos y romanos. Estaban los samaritanos y estaban los gentiles. En el tabernáculo no entraban los gentiles, no podían entrar. Por eso es que en el libro de los Hechos no solo nos encontramos con un Pentecostés, nos encontramos con 4 Pentecostés. Interesante eso. 4 Pentecostés nos encontramos, no solo uno. Este Pentecostés fue que cayó el Espíritu Santo ¿sobre quién? ¿Sobre qué grupo de personas? Los creyentes. ¿Pero qué tipo de creyentes? ¿Quiénes estaban ahí? Eran creyentes mayoritariamente judíos. Eran judíos. Acuérdense que Pentecostés era una fiesta judía y los discípulos eran judíos. Por lo tanto, este Pentecostés es el derramamiento del Espíritu Santo en los judíos. Por lo tanto, falta alcanzar los próximos grupos de personas. En Hechos capítulo 8 nos vamos a encontrar con un segundo Pentecostés. Esto de nosotros se nos pasa por alto. Pero este segundo Pentecostés cae sobre este grupo de personas que habían conocido al Dios de Israel, lo habían recibido como Dios, lo seguían como Dios, pero no seguían las costumbres judías, no se circuncidaban, por ejemplo. Griegos y romanos que habían reconocido que Dios, que el Señor era el único Dios, pero no seguían los rituales judíos. En el capítulo 8, versículos 14 al 17, nos encontramos con lo siguiente. Los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron, este es el grupo de los samaritanos, de que en Samaria se había recibido la palabra de Dios y enviaron a Pedro y a Juan, judío, Samaria. Cuando estos llegaron, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo aún no había descendido sobre ninguno de ellos,
ya que solo habían sido bautizados en el nombre de Jesús. En cuanto le impusieron las manos, recibieron el Espíritu Santo. Y al ver Simón que el Espíritu Santo se recibía por la imposición de manos de los apóstoles, le ofrecieron dinero, y algunos querían que le pusieran también las manos a él, y le estaban ofreciendo dinero a Simón Pedro. Pero en Samaria entonces viene este segundo Pentecostés sobre los que habían recibido a Jesús y habían sido bautizados, porque Jesús había pedido y había ordenado que los que creyeran en Él fueran bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces los samaritanos son este segundo grupo. Ahora sí, vamos a Hechos capítulo 10. Aquí nos vamos a encontrar con este grupo que les decía yo, que eran no judíos, pero sí seguían al Dios de los judíos. Hechos capítulo 10 del 44 al 48, ¿qué dice? Mientras Pedro les hablaba así, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que le escuchaban. Los judíos circuncidados que habían acompañado a Pedro estaban atónitos de que también los no judíos recibieran el don del Espíritu Santo. Tercer Pentecostés. Jerusalén, los judíos, los samaritanos y estos no judíos que sí habían creído en Dios, también reciben el Espíritu Santo. Por lo tanto, ¿quién nos está quedando? Los gentiles. Aquellos que no eran judíos, que no conocían al Dios de Israel, pero sí fueron tocados por la palabra de Dios. Y para ello nos vamos a Hechos, capítulo 19, y nos vamos a encontrar con lo que está pasando en Éfeso. Hechos, capítulo 19, versículos 1 al 7. Mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo estuvo recorriendo las regiones altas. Sucedió que cuando llegó a Éfeso se encontró con algunos discípulos y les preguntó: ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron en el Señor Jesús? Y ellos respondieron: no, ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo. Pablo les preguntó entonces: ¿por qué enseñanza recibieron al ser bautizados? Y ellos respondieron: la del bautismo de Juan. Y Pablo les dijo: el bautismo de Juan enseñaba arrepentimiento. Le decía al pueblo que tenían que creer en el que vendría después de él, es decir, Jesús. Al oír esto, pidieron ser bautizados en el nombre del Señor Jesús. Cuando Pablo les impuso las manos sobre la cabeza, el Espíritu Santo vino sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas y a profetizar. Eran 12 hombres en total. Un cuarto Pentecostés que alcanzó a 12 hombres convertidos en Éfeso en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces se dan cuenta, hermanos amados, cómo el libro de los Hechos está narrando lo que dice Hechos 1, Jerusalén, Judea, Samaria, hasta los últimos de la tierra. Los judíos, los samaritanos, los no judíos que seguían al Señor y los gentiles. Eso es, hermano amado, eso es Pentecostés. Es la llegada, el derramamiento del Espíritu Santo sobre todo el pueblo. Y es cierto, hay un tiempo entre que ellos se convirtieron en que llegó el Espíritu Santo. Pero ¿por qué pasó ese tiempo? Porque no se había derramado el Espíritu del Señor. Fue en Pentecostés cuando se derramó, no antes ni después. Es en ese momento. Por lo tanto, creer que ese es la pauta que va a seguir en la iglesia actualmente es un error. ¿Por qué? Porque el mismo Pablo dice que en el momento que creímos fuimos sellados con el Espíritu Santo. Hermano amado, usted no necesita un bautismo en el Espíritu Santo. Usted ya tiene el Espíritu Santo. Amén. Usted tiene todo el poder de Dios dentro de usted porque Él lo ha prometido. Amén. No necesita ningún elemento mayor. No necesita que caigan lenguas de fuego sobre su vida. El Espíritu Santo está en su vida. Amén. Él es nuestra garantía. Él es el que nos ha decidido y nos ha diseñado para honrar a Dios. Él es el que convenció a usted que es pecador. Él es el que le convenció a usted de juicio. Él lo convenció que el único camino que nos rescataba es Jesucristo el Señor. Amén. Por lo tanto, Él está en su vida. ¿Qué es lo que nosotros ahora debemos hacer? Y este es el gran error, el entender que hay diferencia, una diferencia pero abismante entre lo que es la salvación
de lo que es el proceso de santificación. La salvación es inmediata. Tú crees y fuiste salvo. Pero el proceso de santificación es algo que es paulatino en el tiempo. Y eso es lo que está haciendo el Espíritu Santo en usted hoy día. Obrando en usted victoria tras victoria, de gloria en gloria. Está obrando en su vida. Tenga comunión con Él. Háblele. Converse con el Espíritu Santo. Mañana vamos a tener un culto especial sobre esto mismo. Y lo que vamos a hablar va a ser de esto. El Espíritu Santo es quien más obra hoy día en el corazón del creyente y el que menos adoración recibe del creyente. El Espíritu Santo está hoy aquí. Amén. Está en su vida, obrando cada día, cada vez que usted viene, cada vez que mueve sus pasos por llegar a la casa del Señor, es obra del Espíritu Santo. Amén. Cada vez que usted reconoce su pecado y cierra sus ojos y pide perdón al Señor, es obra del Espíritu Santo. Amén. Cada vez que siente que la palabra de Dios es la primera vez que la escucha y que se hace clara su vida, es obra del Espíritu Santo. Amén. Escúchelo, porque Él está obrando en su vida y generando un cambio en usted, como lo está haciendo en mí. No pida más manifestaciones, no las necesita, porque todo lo que necesita ya Dios se lo ha entregado a su vida. Amén. El Señor le bendiga.